A ver, hoy vamos a hacer lo que es la instalación, sustitución de la bomba del refrigerante del Renault Laguna. Tenemos el motor y tenemos que desmontar la correa de accesorios. Tendremos que desmontar. Lo que sí tendremos que hacer es alinear la distribución, porque deberemos sacar la correa de distribución para sustituir la bomba del agua, para que quede todo alineado para cuando volvamos a hacer el montaje a la inversa. Por utilizar esta barra de motor que puedes comprar en cualquier tienda de recambio o página web de recambios de coches, que lo que hace es coger con estas cadenas, lo metes aquí en este soporte, los anclajes los coges y puedes quitar tranquilamente el taco este del motor, y el motor no se irá abajo, se mantiene en su posición y no tenemos que preocuparnos de que se nos deslice el motor al suelo, y podemos hacerlo tranquilamente. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar el soporte, los soportes, quitarle la tapa, desmontar, quitar la rueda para quitar la tapa de rueda y quitar estos soportes para tener acceso a la correa de accesorios, de distribución, perdón. Lo que le pasa exactamente, para que os hagáis una idea, el coche se sobrecalienta. Puede ser vamos a sustituirle la bomba del agua, que ya le toca, o que el termostato se haya trabado y al estar trabado no abra y no haga recorrido y no se refrigere el refrigerante, y por eso tengamos una temperatura elevada en nuestro motor. No obstante, lo primero que vamos a hacer es sustituirle la bomba del agua, quitando la correa de distribución. Primero veremos colocar la correa en punto muerto superior para poder extraerla. Vamos a sustituir la bomba del agua, poner la nueva, le haremos la prueba, pero en todo caso, ya os digo, ya le tocaba la bomba del agua, así que lo que vamos a hacer es sacar la bomba del agua, probarlo, y en todo caso, si sigue con la misma sobrecalentamiento, lo que vamos a hacer es abrir lo que es el termostato, ya que será debido a que no abre y por esa razón se nos sobrecalienta el coche. Bueno, continuamos. Lo que tenemos que hacer es extraer un tornillo que está ahí a la parte inferior, abajo, no sé si se apreciará, está abajo del todo, ahí, no se ve desde aquí, que es de que aguanta este protector para poder extraerlo, y de ese modo podremos ya coger y la bomba. Primero tendremos que alinear la correa de distribución y después aflojar el tensor que está aquí en la parte trasera, aflojar, extraer la correa y sustituir la bomba, porque al final y lo iba a intentar por menos, es obligatorio el sacar la correa de accesorios, porque sí. Tenéis ahí abajo el tensor, que está aquí abajo, lo veréis. ¿Veis? Hay una cosa como plateada y ahí hay una especie de tornillo, a ver si lo podéis ver, ahí, creo que sí, mira, ahí, ¿veis el tornillo? Ese es meter una carraca en tirar y destensa la correa. Bueno, ya tenemos quitada la rueda y ahora lo que vamos a tener que hacer es quitar el guarnecido de aquí, todas estas tapas, para poder acceder a lo que es a la correa, para poder sustituir, sacarla, la polea, y alinear la distribución para poder aflojar la correa de distribución, y después ya podremos sustituir la bomba del agua. Este tornillo de esta polea para poder acceder, pero primero lo que tendremos que hacer es alinear el punto muerto superior antes de extraer esta polea, para después extraer la de la distribución y poder sustituir la bomba del agua. Antes de seguir, os enseño, mirad, ¿veis ahí la bomba del agua? Voy a intentar meteros la cámara ya.
lo veáis. Ahí tenemos la bomba de agua y tenemos que alinear la distribución en los puntos que tenemos ahí. A ver, vamos a intentarlo. Vamos allá. A ver, hombre, un segundo. Ahí. Que tengáis un poco. Hay varias más. ¿Cómo puede ser? Pero vamos a alinearlo. Para no tener después problemas. Sí, es la bomba del agua, pero también hay que dejarlo todo perfecto para evitarnos sorpresitas después. Debemos alinear lo que es esta, la de válvulas y la de la bomba de combustible también, para que quede todo alineado en su punto, porque si dejamos mal, después el coche no nos va a arrancar. Y después, a ver, no os asustéis tampoco, no es que sea una cosa muy... Lo único que os va a producir sino un quebradero de cabeza después. Y lo mejor es eso, es coger, rotar el motor hasta que hasta el punto muerto superior, y vos ahorraréis muchos quebraderos de cabeza. Os lo digo sinceramente. Vosotros, si lo hacéis así, os vais a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. A ver, ahí tenemos el punto rojo y el otro punto que lo tenemos aquí, creo. A ver, es que no veo. Encima aquí. Sí, ahí tenemos el otro punto. Tenemos que ir a este. Y en la bomba de combustible, no sé si lo podréis apreciar. A ver, vale. En la bomba de combustible, ¿veis ese punto rojo que está ahí, no? Pues las rayas, al quitar la correa, me quedo ahora. ¿Veis las rayas que están aquí, no? Pues eso tiene que coincidir aquí, encima, donde está este punto, y la segunda aquí. Y abajo también nos tiene que coincidir. Tenemos que quitar esta polea, que yo la quité ya antes, porque si no, no me dejaba sacar lo que es la moldura, y comprobar que está en su punto exacto. Destornillamos y empezamos y aflojamos el tensor de la correa de distribución, que es el mismo paso para cambiar la correa, que también podéis aprovechar y al mismo tiempo sustituir la correa de distribución para hacerlo todo ya de un viaje. Bueno, seguimos. Lo que es la marca del cigüeñal, donde van todas las válvulas, bueno, pistones, mejor dicho, perdón, los pistones, y aquí tenemos la marca exacta donde tiene que ir la correa. Ya nos trae una marca como os enseñé arriba, y tiene que coincidir justamente aquí para que os quede correctamente, y de ese modo os va a quedar todo bien y no tendréis ningún problema, que no lo tiene que haber, y podéis hacerlo vosotros mismos en casa. Hombre, os va a llevar un poco de tiempo, tenéis un coche de sustitución, por si acaso no os da tiempo a hacerlo en el mismo día, pero es bastante fácil, en un par de horas, 2-3 horas lo tenéis hecho. Si lo dejáis para un fin de semana, mejor, porque de ese modo así no tenéis ninguna prisa y podéis empezar, por ejemplo, un viernes, ir desmontando un poco, y entre el sábado y el domingo terminarlo. Lo que tenemos que utilizar para el tensor es una 15. Yo utilizo una versión, digamos, ya de las americanas, que les llamo yo, que por una parte es normal, pero por la otra parte trae una pequeña carraca que es bastante útil para sitios bastante justos. Bueno, vamos a aflojar. A ver si nos deja. Sí, bien aflojado. Comprobamos las marcas que no se han movido. Aflojamos el tensor.
y dejamos ya suelto. Bueno, tengo que dejar de grabaros un segundo. Pues ya hemos sacado la correa, como veis, ahí están los puntos, ahí tenemos las marcas de los dientes. En la bomba del combustible también, ahí tenemos el punto rojo, no sé si se apreciará, y abajo la marca ahí de color blanco que tenemos aquí abajo, como veis, y ahí nos tiene que volver a coincidir lo que es la marca que tenemos en la correa, que la correa la tenemos aquí, ¿veis? Aquí hay una marca. Y a continuación, estas son las de arriba. Esta sería la que queda justamente en el árbol de levas y esta iría en la bomba del combustible. Y la que tenemos por aquí abajo, esta segunda, esta tercera, es la que va en la parte inferior, en el cigüeñal. Que ya veis que es bastante simple, pero el tema es que si se estropea esto, deja de bombear y se nos sobrecalienta el coche porque esta pieza tiende a coger holgura, vano, y deja de girar y no hace el bombeo al motor. Pues sustituimos esta y aparte nos viene aquí una cajita que volcamos un poco. Mirad, a ver, aquí tenemos la nueva junta que deberemos colocar. Además te viene fácil porque te viene ya, digamos que es fácil de poner porque es encajar ahí y ya está ahí. Y apretamos y listo. Ya tenemos la correa, la polea nueva montada, no sé si lo podréis apreciar. A ver si os puedo enseñar desde abajo. Mirad, ¿veis? Ahí tenéis la polea nueva. Aseguraros de conseguir junta líquida, porque viene con una junta metálica, pero necesitaréis junta líquida para colocar por la parte de contra la bomba. Hay que limpiar primero lo que es la zona de ahí, pero hay que echarle junta líquida aquí a la bomba por la parte de dentro, ponemos la junta metálica y a la junta metálica por fuera le echamos también un poco de junta líquida. Esperamos aproximadamente sobre unos 5 minutos a que pegue bien en la bomba y después ya la colocamos aquí. Bueno, a continuación vamos a poner la correa de distribución y seguimos. Aquí podéis ver la primera marca que coincide, la segunda marca que la tenemos por aquí, a ver que nos deje, segunda que tenga que, a ver, esta aquí, vale. Mira, veis ahí la marca. No sé si me deja ver. A ver, es que no. Bueno, creo que se puede apreciar. No sé si se puede ahí. A ver, es que no. Sí, mirad, ahí está la marca. A ver si os puede iluminar algo. Pero no parece que me deje. Pero bueno. Tenemos ahí la otra marca. Y hacia abajo. Veis ahí la cachar esta. Y justamente debajo. A ver, no sé si lo podréis apreciar. Veis ahí debajo. Ahí está ¿veis? El diente y coincide la marca y justamente debajo. Eso tenerlo siempre en cuenta. Que os tiene que quedar así, exacto, en esas marcas. Para que haga el recorrido exacto y la distribución vaya al dedo. Bueno, perfectamente, al dedillo, pero como queráis decir, pero para que vaya perfectamente. Bueno, ahora sigo y sigo con el montaje. Ahora toca colocar el piñón principal, donde pondremos la correa de accesorios, que deberemos conectar ahí. Ahí ya tendremos que colocar la correa de accesorios y empezar a colocar ya sobre el aire acondicionado, etc.
para seguir el montaje. Si hemos colocado correctamente la correa, que en este caso sí está colocada correctamente, es hacerla girar 360 grados, que esto es aquí abajo en el piñón inferior del cigüeñal, lo que con una llave de la 18 en este caso, es cogerla y la giraremos hasta que vuelva al punto de retorno que teníamos en la distribución. Tiene que hacer un giro de 360 grados, volver a la postura donde teníamos la marca de origen. Y como veis, cuesta un poco hacer dos cosas simultáneamente. ¿Veis? Hemos pasado otra vez la marca y el motor gira, ¿no? Porque si se coloca mal, lo que haría es trabarse y no dejarnos girar el motor los 360 grados. Y como veis, está correctamente al dejarnos hacer los giros de 360 grados, que yo lo que hice fue hacerlo doble. Grados. 2 vueltas completas. Bueno, vamos a seguir colocando la correa de accesorios y continuamos. Ya vamos montando el soporte del motor. Ya que lo tenemos ahí del paso de rueda. Sacarle el termostato y a ver, porque otra causa no podemos hacer es... Ahora lo que voy a hacer es soltar el motor, aflojarle aquí y quitar la barra de eso que soporta el motor para liberarlo y ya está, el motor ya nos queda ahí liberado. Quitamos la cadena, ajustamos un poco más. A ver, esto siempre está bien tener un soporte de estos y nunca está de más para estos pequeños ñapas o manualidades o como queréis llamarle, pero bueno, es para una ayuda siempre bien y tampoco hace falta que te gaste mucho dinero. Bueno, ya tenemos montada la rueda, el soporte del motor, todo lo necesario. Aquí tenemos un manual de cómo hacerlo también, que nos lo han mandado con la bomba de combustible, de refrigeración y los modos de utilización. Pero bueno, eso no hace falta en este momento. Lo importante es que ya la tenemos sustituida. Y ahora lo que vamos a hacer es revisar el termostato, por si acaso. Si os ha gustado el vídeo de la bomba del agua, cómo sustituirla, me podéis dar un like o suscribiros a mi canal o darle a la campanita para ser notificados cuando cuelgue nuevos vídeos, o me podéis seguir a través de Facebook en Manu Reselling o en Twitter o Instagram. Bueno, que lo paséis bien, chao.